promesa del Espíritu de Dios es la fuente de poder para vencer. Jesucristo prometió a los creyentes en Él derramar de su poder para Satanás vencer. Jesucristo prometió a los creyentes en Él derramar de su poder para Satanás vencer. Dios te bendiga, amado amigo y hermano, nuevamente con reflexiones musicales cristianas a esta hora, en la cual llego hasta donde usted se encuentra. Gracias por abrir las puertas y abrir el link de este canal para poder escuchar esa palabra y poder compartir en el libro en la epístola de Primera de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra que el Señor Dios me permite compartir con cada uno de ustedes en esta hora. Hablamos de la palabra de Dios, predicamos, enseñamos la palabra del Señor. Y eso es para la gloria de Dios, poder compartir esta hermosa palabra. Pero cuando compartamos la palabra del Señor, debemos estar revestidos del poder de Dios. Por eso aquí el apóstol Pedro dice, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, tenemos que habernos preparado, estudiado, retenido ese texto que vamos a compartir porque es conforme a esa palabra de Dios. Pero esta segunda partecita me gusta más. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Me he dado cuenta que hay personas que les gusta discutir acerca de Dios, discutir las enseñanzas de la palabra, contradecir, y a veces hasta toman un texto de la Biblia para contradecir otro. ¿Sí? Y decir que no es, o sea, que no está de acuerdo un texto con el otro. Y crear una polémica a veces en los grupos de WhatsApp o a veces en las páginas que se comparten por Facebook o por Instagram. Y yo veo unas contradicciones y que se aferran a porque este texto de la Biblia dice de esta manera y es que yo lo entiendo de esta manera y creamos ahí un ambiente que no es nada beneficioso. Eso no alimenta nuestra vida espiritual, al contrario, lo que hace es de pronto entorpecer nuestra creencia, es confundir a algunas otras personas, aquellos que leen o aquellos que se meten en esas discusiones. Yo no discuto la palabra. La palabra del Señor me enseña que yo debo es obedecer. La Biblia está escrita para cada creyente, para que la obedezcamos, para que la vivamos, para que nos sometamos a Dios por medio de la fe, por medio de la palabra y para que busquemos de la presencia de Dios y que esto sea para alimentarnos, ¿sí? Para más bien reconfortar nuestra espiritualidad y hacernos acercar más a Dios. Esa es la finalidad de esta palabra. No es para que discutamos y para que estemos ahí diciendo no, pero es que este versículo dice esto y en su Biblia dice otra cosa y en la mía otra, que porque la escribió o mejor la interpretó o la tradujo otra persona. Dice acá
si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da. Debemos ministrar esa palabra con la unción del Espíritu Santo, con el poder que Dios nos da. Porque dice la misma palabra para allá en Hechos que cuando instituyó prácticamente la iglesia, los envió con poder y con el poder del Espíritu Santo, que era el que llevaban aquellos primeros creyentes para repartirse por todo el mundo y llegar con esa palabra, pero con el poder del Espíritu Santo. No era haciendo contraveniencias ni estar en contra así de esa palabra, sino más bien que nos afirmemos, que busquemos, que escudriñemos, que obedezcamos. Eso es lo que se requiere hoy en día. Pero no nos pongamos a discutir la palabra ni a contradecirla. A mí me discuten a veces algunas personas. Me escriben por el interno y me dicen cosas que yo digo, no, tal vez tengan o tal vez no tengan la razón por la cual estén escribiendo o diciéndome cosas. Yo digo, bendito sea el Señor, yo obedezco lo que la palabra dice aquí. Realmente lo que la palabra enseña, lo que me ha enseñado durante estos 40 años en los cuales Dios me ha permitido seguir firmes. Porque he aprendido realmente quién es Dios. A veces las personas se enfrascan en esas palabrerías de para allá y de para acá, pero no viven la palabra, no obedecen la palabra. Si la vivieran y la obedecieran, no estarían vociferando cosas que no pertenecen a la Biblia, inventándose, digo yo, cosas que no están dentro del canon de la palabra del Señor. Así que, amados amigos y hermanos, usted que escudriña la palabra también, más bien concienticémonos en lo que realmente Dios quiere de nosotros. ¿Y qué quiere Dios? Un corazón contrito y humillado, un corazón que le alabe, que le bendiga, que le glorifique, que esté en plena comunión con el Señor todo el tiempo o el mayor tiempo posible, ¿sí? Pero no nos dejemos contagiar de herejías y de enseñanzas que aquí mismo en la Biblia dice que vendrían en los postreros tiempos y que ya se ven y que han confundido a muchas personas. Así que Dios permita que podamos seguir adelante confiando en su santa palabra sin salirnos de ella, sino lo que el Espíritu de poder nos da, nos enseña, y eso es lo que debemos hacer, obedecer la palabra del Señor, y que Dios nos libre de las herejías y de los malos entendimientos en cuanto a esta palabra, porque hay muchas, y yo podría citar muchas situaciones en las cuales las personas tienen ciertas, digámoslo, anomalías en cuanto al entendimiento de lo que es la Escritura. Pero pidamos a Dios que nos dé ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de poder para poder entender ese discernimiento, para poder entender bien esa palabra que el Señor trae a nuestras vidas. Yo les motivo y les aliento para que sigamos adelante estudiando la santa palabra, escudriñándola y pidiendo a Dios que Él sea quien nos dé esa sabiduría y entendimiento para estar creyendo en la palabra correctamente. Dios te bendiga y hasta pronto. La provincia de Jehová, el monte de Sión, donde Dios manifestó su bendición.